También algo importante que cuando ellos dicen ciertas cosas, eh, tienen que explicar también en qué ellos, por ejemplo, dicen que Dios no, ¿qué fue? Dios no se materializa para usar al hombre, algo así. Tendría que explicar de dónde toma este argumento para decir algo, ¿sí? Eh, Porque veo que, creo que es católico, porque veo que tiene una virgen atrás de él. Entonces mi pregunta es, eh, la contradictoria de él sería, mm, ¿cómo que es que sí crees en en el magisterio, por ejemplo? ¿Cómo es que sí crees en lo que es escrito por hombres? En este caso el catecismo, Jessencher y tantas cochinadas que escriben ellos. Va- Eso sí lo cree, pero no va a creer la palabra de Dios. vamos a leer sus comentarios de ellos. Dice aquí católico, si, ya que el Señor no se despojó, sencillamente no utilizó o se valió de su divinidad. Bueno, aquí la escritura dice que sí se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria. No se despojó de su divinidad. Él no dejó de ser Dios. Si alguien de nosotros, de los evangélicos, llegó a decir o dice que Jesucristo se despojó de su divinidad, es un error. No. Cuando dice que se despojó de su gloria. O sea que estando en la condición de hombre, ¿verdad? Se limita en el uso de sus ¿qué? De sus atributos. Dan, Sí, bienvenida aquí a Católico. ¿Se puede explicar bienvenido, su sí. comentario? Claro. Adelante, católico. Todos apaguen sus micrófonos, por favor. Mira, el problema, o sea, está muy bonito lo que están hablando, tienen toda la razón. Yo solo quería que se tomaran en cuenta la traducción, eh, porque muchas veces siempre criticamos, como dijo que, como con el simple hecho de que entro y dice, creen todas esas pestes del catecismo. Yo no estoy mencionando el catecismo. Al contrario, estoy a favor de lo que están predicando. Están hablando algo bueno, algo hermoso. Sencillamente les puse a consideración que la palabra despojo puede tomarse muchas malas interpretaciones. Porque créanme que han llegado hermanitos suyos, que los he visto en su canal comentando, preguntándoles, y muchos ni les han contestado. Y cuando han llegado a mi canal, de hecho estábamos hablando con Parsifal Pablo, un hermano, sobre este tema. Y justamente llega y dice, se despojó, entonces dejó de ser Dios, me decía. Y le digo, no, no dejó de ser Dios. Por eso les ponía a consideración esa parte. ¿Sale? Claro, miren, muchos católicos suben a cualquiera que dice ser evangélico y muchos de ellos no tienen formación doctrinal bíblica. Ya no voy a decir yo formación teológica este, y, 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 y enseñanza, porque nosotros tenemos dos tipos de formación. Una es en un instituto bíblico y otra es en un seminario. En el seminario, en el seminario se estudia teología. Ahora, cuando se nos da teología, se nos presentan todas las posturas, todititas. ¿Por qué? Porque en el seminario no solamente van evangélicos, por ejemplo, de corte pentecostal, van bautistas, van metodistas. Los protestantes no van a un seminario, algunos no van a un seminario evangélico, pero ahí se dan todas las posturas, toititas, aún incluyendo la católica, porque nos tocó ver bueno, a mí en el seminario no me tocó ver, a otros que estudian en el seminario, les tocó ver a personas que estaban preparando para sacerdotes.
Y fíjate que en mi caso yo estoy en contra de esa palabra despojo. Creo que la traducción más sana sería se privó a sí mismo, tomando condición de siervo. Porque si lo ponemos en contexto, él no prescindió de su divinidad para hacer alarde, ¿no? Entonces creo que sería la más correcta, que de hecho es una de las que aparece también ahí. Bueno, es que tiene diferentes acepciones la palabra ahí, la que nosotros tenemos como despojo. En otras dice se desvistió, Pésima traducción ¿sí? también. Eh, claro, entonces no es porque se haya quitado la ropa, no, sino porque se quitó de algo de sí mismo. Entonces, el que se despojó a sí mismo también es dentro de la acepción es aceptable. ¿Por qué? Porque se quitó de sí mismo. Cuando dice ahí que se despojó a sí mismo, está diciendo que se quitó de sí mismo algo. ¿Qué Es fue lo que se correcto. quitó de sí? La gloria, ¿no? No, no, por Ahora, eso te vuelvo a digo, repetir. pero si lo pones de esta manera, se privó a sí mismo, tomando condición de siervo, semejante a los hombres. O sea, Sí, tiene un poco más de raciocinio. Y me refiero no para nosotros que tal vez tengamos un poquito de entendimiento mayor a entender el despojo, ¿sale? Sino, sí, claro. sino tómalo a las personas que toman su propia interpretación, de aquellos que, bueno, no me dejarán mentir, hay muchos que ahora dicen yo no me congrego, yo leo la escritura y andan sacando un montón de sardas de cosas que ni van al caso. No sé si me entiendes. Bueno, vuelvo a repetir. Por eso, Miren, de ahí nace la Biblia latinoamericana, de hecho, para palabras que pudiesen ser entendidas para las personas eh, que no tienen un uso de razón, de entendimiento o discernimiento mayor al que ha estudiado palabra de Dios, pues me refiero a pastores, diáconos, etcétera. Por eso les ponía consideración que analizaran esa palabra con detenimiento, porque creo que la más acertada para mí, disculpen nada más, es, es privar. Se privó bueno, a sí mismo, que es de hecho hasta más culto suena. Digo más culto en el sentido que no se puede interpretar, porque al contrario, si se priva es porque no hizo alarde. Luego pueden entenderlo cuando dice el Señor que vino a hacer la voluntad del Padre. Él no necesitó prescindir de su divinidad para poder hacer todo. Entonces, creo que es más sensato decir privar que despojar. bueno, tal vez porque una de tus versiones así lo dice. Y es natural que tú defiendas lo que tú tienes. No, 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 Pero no. De fíjate, hecho, de hecho la Biblia, hay una Biblia, se llama no es ni de la Jerusalén, ni latinoamericana, que es usada mucho, ¿cómo se llama? Se llama Fuentes Mendiola, que la usan tanto católicos como evangélicos, y no hay ningún problema. De hecho, está la versión católica, no me gusta mucho también, porque también han utilizado la palabra esta, yo siempre se lo he dicho ok, eh, a los hermanos, esa palabra despojar ok, está ok, pésima. cuando nosotros entendemos las acepciones de las palabras, por ejemplo, yo no tengo ninguna objeción en aceptar la palabra privar, ¿sí? Entonces, yo pienso que aquí depende más bien el intelecto de la persona para comprender las acepciones de las palabras. No, por eso te digo, pero pongámoslo en balanza, contienda, Sí, pongámoslo en balanza. Imagínate, viene un pastor, un sacerdote y empezaron a dar su homilía y su prédica. Y llega el punto donde le dice a los hermanos, hermanos, les encargamos que por favor lean la palabra de Dios y analicen los textos que vimos. Ellos dieron su homilía del despojarse a sí mismo y empezaron, ¿no? Etcétera. Entonces él no prescindió y dan la explicación que no prescindió de su divinidad. Ahora,
haciendo nosotros le llamamos lectio divina. ¿Ustedes cómo le llaman cuando leen las escrituras y hacen su exégesis, que la aplican para ustedes? ¿Siempre es interpretación? No, no. Por ejemplo, si, hay pastores formados y hay pastores no formados. Las iglesias Ok. independientes que dicen ser iglesias cristianas evangélicas, por lo regular carecen de esta formación ministerial. Por eso es que Es correcto. Exacto. no podemos generalizar, no podemos generalizar, y vuelvo a repetir, muchos aquí en las redes suben y Bueno, enseñan contienda, creo que cosas, ya me vas entendiendo el punto. claro, Ya me, ya me vas claro, entendiendo el punto. pero nosotros no aprobamos ese tipo de ministerios, Mm. ¿sí? Nosotros, de Mira, hecho, yo entiendo esa parte. Yo entiendo esa parte. Pero cuando viene una recuerda, persona que dice ser pastor y dice cosas, le hemos dado duro. No, la gente piensa que nosotros también, es que solamente nosotros atacamos a un sacerdote, a un apologeta católico. No, aquí las personas que aunque digan ser pentecostales, no, no, le no, decimos es que que no eso es es lo que voy, pentecostal. a eso es lo que voy. Mira, mi estimado, es que lo que quiero que me entiendas es que desgraciadamente es como cuando dicen yo soy católico. Le preguntas ciertas cosas que solo los católicos normalmente saben, no te las responden, ¿sale? Entonces lo mismo Claro, sucede con estos pastores, dicen yo soy evangélico y se encasillan en el rol, y digo rol sin despectivamente para que me entiendas, en el rol que todos son la misma fe. No sé si me vas entendiendo. sí te Y entiendo. tienen una doctrina totalmente errada y a cierto punto pues están dejando mal parado al protestantismo o a los evangélicos, para no Claro, sonar tan pesado. claro. Entonces viene Ahora, y que sí, cuando nosotros sí, venimos, por ejemplo, y luego, porque por eso preguntamos, ok, mira, ¿profesas alguna corriente denominacional o eres adenominacional? Porque suele suceder que la mayor parte de pastores no adoctrinados, o sea, que han sido instruidos, más bien dicho, instruidos o educados en cuestión bíblica, son adenominacionales. Ojo, son los que se claro, autoproclaman pastores y claro, tienen un año en una congregación, se salen y montan su pastorado. claro. Eso es lo que pasa, correcto. Ahora, siguiendo tu misma dinámica, desafortunadamente nosotros cuando tenemos varios tipos de enseñanza, la de los Lo mismo domingos, sucede con muchos católicos, te digo, que sí, ya leyeron, no van a un carisma católico, me refiero yo como Camino Catecumenal, están otros como Renovación Carismática, que claro, llevamos años estudiando la Biblia y muchos más documentos, y resulta que ahora ya se sienten apologetas, se suben y quedan, perdón, en vergüenza. Es la verdad. claro. Otros Ok, bueno, que dicen ser católicos ok, yo soy católico, pero no me congrego y voy y hablo de lo que según la iglesia enseña y no es así. O sea, por los claro, dos lados va igual, por los dos lados va claro, igual. de los dos lados, claro. Ahora, este, siguiendo tu dinámica, te voy a decir de la manera en que se enseña en una iglesia evangélica, ya sea pentecostal, bautista o metodista. ¿De qué manera se enseña? El domingo, ¿verdad? Hay escuela dominical donde se le imparte enseñanza a los niños, a los jóvenes. No, sí, sí, eso estoy claro. Si mi tío era Sí, pastor, mi prima pero que me déjame decirte cuidaba me cómo, llevaba y me llevaba a la escuela dominical. Eso es. sí, claro, pero déjame decirte cómo se imparte la enseñanza. Entonces, existe la escuela dominical. Después de la escuela dominical está el servicio o el culto, donde el pastor da el sermón. Entonces se le llama de tres maneras diferentes. Se le llama humilía, sermón o Prédica. predicación. ¿Sí? De esas tres maneras se le llama a la enseñanza del pastor en el servicio o en el culto. ¿Sí? Los miércoles hay enseñanza doctrinal, ¿sí? Donde el pastor y otros miembros de la iglesia que tienen cargo, como por ejemplo los
Bueno, no, no, los no en todas las iglesias, contienda, porque mira, bueno, en el caso las iglesias de ordenadas mi sí. tío, en el caso de mi tío, por ejemplo, que era Asamblea de Dios, de la corriente Asamblea Ajá. de Dios, lunes, era la enseñanza pastoral, o sea, era directamente para instruir, para enseñarle bíblica, ¿sale? Que era Sí. directamente con Biblias de estudio. Perfecto. El martes era alabanza, adoración. Miércoles culto de milagro. Jueves de liberación, si más recuerdo. Liberación, sanación. Viernes lo utilizaban para nada más, no, no había culto ni nada de eso, sino que era para arreglar cualquier cosa que estuviera mala en el Bueno, esas templo, son en las cosas individuales, sábado. ¿no? Correcto, exacto, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy, no en todas. O sea, Ok, cada quien pero, lo maneja pero, como mejor le parece llevar el claro, ministerio. pero de Eso, manera y no está general, mal. de manera general, los miércoles es donde se imparte doctrina. Los viernes, casi como en la escuela dominical, o donde van las mujeres a un grupo y los hombres a otro grupo, o bien se hace un servicio de vigilia, que lo más común, ¿verdad? Una vez al mes se hace un servicio de vigilia. Y ya los otros días de la semana, ya sean los líderes o el mismo pastor, va añadiendo actividades si las ocupaciones de los que están en la iglesia se lo permiten, como lo que tú estabas No, diciendo, pero ¿no? por eso, pero yo no quiero que nos salgamos del tema. La verdad sí me interesó mucho cómo lo están explicando en el sentido de que, saben, Oh, ok. cuando están diciendo cosas buenas, miren, yo de hecho casi no entro. A mí, yo entré porque literal David MG me mandó la invitación a subir. Y me limitaba nada más a comentar, pero siempre sacan de contexto a veces muchos los comentarios, porque si te Bueno, diste quiero, cuenta, cuando quiero, subí lo quiero primero que pedir disculpas. recibí, Nomás porque quiero cuando pedir subí recibí disculpas. ofensa. Pero yo vuelvo, yo no lo hice, pero de cualquier Ujú. manera, primero, pues perdón, ¿no? Por eso, perdón. Este, vienes en otro plan y como te darás cuenta, se te está dando la oportunidad de que dialogues y que sea eh, con el trato que No, no, merece no. toda persona. Por eso te explicaba yo nada más que yo estoy diciendo nada más que es para mí. Por eso le dije, para mí es una pésima traducción decir despojar, porque Claro, tiene una connotación demasiado fuerte que tal vez la podrían entender únicamente los que tienen estudios avanzados en bíblica. Sale los que ya llevan tiempo, pero alguien que inicia exacto. en el Evangelio se encuentra con la palabra despojo, cree inmediatamente, sí o sí, cree inmediatamente que se despojó de toda su divinidad. Oh, ya Al entendí. Por contrario, lo que implica la palabra y de la manera en que lo entienden. Eso es correcto. école, école. Entonces, Eso es correcto. para mí es mejor se privó, porque como podemos leer en toda la Sagrada Escritura, dice que no prescindió de ella. Claro. Por Ahora, eso si cuando, nos vamos a la palabra esclavo, claro, pero déjame terminar aquí. Por dale, dale, eso cuando nosotros continúa. estamos aquí, nosotros damos diferentes acepciones, ¿no? Para que la gente pueda entender a qué nos referimos. Decimos, se desvistió, se despojó, se privó, ¿verdad? Hizo a un lado, y ya le decimos a qué se refiere cuando dice hizo a un lado, se desvistió, se despojó o se privó. Porque nosotros no nos limitamos en la palabra que está escrita aquí. De hecho yo aquí tengo la interlineal conmigo en las manos del griego. Vamos a ver qué palabra aparece ahí. Que no, la Sí, palabra que pero Vacío, no. vacío. no, sí, claro, por eso se llama kenosis, ¿no? Pero me refiero yo qué palabra en español, transliterado al español, Si aparece aquí. utilizamos el strong, si No, utilizamos el strong, utiliza vana, despojar, desvanecer. claro, No mucho. Tal vez el bind tiene un poquito mejor. pero no estoy viendo los diccionarios.
De hecho, yo tengo en mis manos Strong, pero tengo la Biblia interlineal en griego. Entonces, a veces el versículo 27. 7, perdón. el 7. Vamos a ver qué nos dice aquí el 7. Hechos, versículo 7. Dice, lo voy a leer desde el 5. Esto pensad entre vosotros los que también en Cristo Jesús hubo, quien en la forma de Dios existiendo, no rapiña consideró el ser iguales que Dios, sino que asimismo se anonadó, forma de esclavo, tomando en semejanza de hombre. Aquí la palabra que nos es anonadó. Literalmente Aquí, quedó privado. claro, anonadó, pero aquí aparece esta palabra anonadó, que es otra acepción, y muchos de nosotros, de los que somos hispanohablantes o castellano hablantes, lo usamos de la manera de un sinónimo que se anonadó, como tú acabas de decir, se privó, Que ¿sí? sí, porque Entonces, sí, sí, es por eso te decía que en base a los interlineales, en los demás creo que lo más sensato era el privado. claro, para ti, está bien, y eso es aceptable. Ahora, nosotros, mira, Ahora sí, muy, si nos vamos a radicalmente, la palabra morfé, forma. sí, La palabra morfé, por eso los testigos de... Ay, no me gusta decirle testigos de Jehová porque la verdad no son testigos de nadie ni creen en Cristo. Los testigos de bueno, Jehová, pero así se les conoce. los testigos de Jehová descontextualizaron justamente morfé. Por eso viene y dicen, no, es que Jesucristo es un Dios menor. Y lo dice su propia Biblia, por eso mismo, por la palabra morfé traducido a forma. ¿Qué piensas tú de la palabra forma? Espérame, déjame buscarlo aquí. Porque dice, siendo en forma de Dios. Porque dice, os y parshon en morfé teu. O sea, el cual siendo en forma de Dios. Sí, aquí aparece la palabra formos. Sí, bueno, desafortunadamente, ¿no? Los testigos de Jehová han acomodado las escrituras a su doctrina. Nosotros tratamos de, acomo- de- de acomodar lo que creemos con la palabra, pero no acomodamos la palabra a lo que creemos. Entonces, desafortunadamente, la traducción de ellos, que es la traducción al Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, está formada a lo que ellos creen. Pues por eso te digo, utilizan la misma forma, porque la Reina Valera creo que también pone forma. Eh, a mí me gusta mucho la Navarra, y no, en mi caso personal, pues, si me dan a escoger a mí entre las Biblias,
Creo que utilizo lo que es la Vulgata Latina y la Navarra. A lo mucho la Nácar Colunga. La Biblia de Jerusalén, tercera, cuarta edición, no me gusta. Porque Bueno, el tipo yo de uso traducciones que tiene. la Biblia de Jerusalén, me gusta más, y no solamente me gusta más por el vocabulario que tiene. Para estudio está muy bien para la Jerusalén. Pero para profundizar exactamente en apologética, la Navarra y la Vulgata Nácar Latina. Colunga, la Nácar Colunga es, bueno, es la que más se apoyan ustedes los que hacen apologética o los que hacen en defensa de su enseñanza, porque ahí realmente los conceptos vienen un poquito más claros. Fíjate, al menos yo esta es la que utilizo, la traducción de la Vulgata Latina. Yo la tengo, pero en latín, no la tengo no está traducida Pero al español, si tuviera el al dinero, castellano. si comprara directamente la de latín, Lo pero que yo hago, ¿qué, qué, qué? lo Me que yo gustaría hago, que me dieran los puntos de vista, cómo ven ustedes la palabra en Morfe, ¿la palabra qué? en la palabra forma, la morfé. Es que es la misma palabra en griego. Pero una No, excepción es porque naturaleza. también también denota naturaleza, que es la más acercada en base bueno, los que somos trinitarios, ¿no? Los que creemos en la Trinidad. La traducción más sensata es siendo naturaleza divina, que es lo que sustenta propiamente nuestra fe. Pero Bueno, aquí, siendo en forma, entonces estamos hablando, porque dice siendo en forma de Dios. O sea, sí. imagínate la connotación que nos da. Entonces, Dios tiene tres formas. Bueno, Bueno, aquí lo quiero poner en balanza para que lo analicemos, pues. pero déjame decirte cómo está escrito aquí en el griego. Y aquí está la palabra formos, que es forma. ¿Formos? Entonces, sí, Es morfé. Del griego. aquí me aparece, a ver, Es morfé. déjame checar aquí. Filipenses. Treinta y tres trece es morfos, creo. Espérame, Si más recuerdo. Filipenses 2. Es que la Biblia que tiene Dan no tiene números. Es interlineal, pero sin números strong. No, la mía no. No, yo tengo que traducirlo tal y como está aquí en el griego. Abajo viene Exacto. la, 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 su- la- la interpretación en español, pero no siempre refleja lo que dice en el griego. Ahora, a veces lo que yo hago es eh, tomar la palabra que tiene aquí abajo, pero también me voy al strong. Y si no me conforma el strong, me voy al Vine o me voy a otra aquí en la web. Sí, pero yo tengo que sacar una, una ¿Sabes aproximación. qué hago yo en cuestión a los diccionarios? Lo que hago es ponerlos en balanza para entenderlo mejor en cuestión a los diccionarios. Porque el Vine carece en ciertas in- traducciones, en lo que explica de la palabra, tiene ciertos déficit. Por eso lo comparo con el Tugi, con el Strong, con el Vine, con el Swanson, que es buenísimo, se los recomiendo el Swanson. Dicen, no, pero es que es católico. No, pero compáralo, compáralo. Creo que
No está de más. Saludos, saludos. Saludos. Bueno, en verdad la palabra se despojó, pues no es en todo, ¿verdad? Porque en Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces también vemos en Mateo 28:9, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces no se despejó de su gloria. Espérense, no cambiemos de tema. Católico, sí, ya estaba yo leyéndolo al revés. Sí, aquí dice morfe. Morfe, Sí, morfe, es con ese. correcto. Sí. Bueno, pero es la misma palabra. Aquí Ok, dice pero, forma. pero, no. Pero si nos vamos directamente a lo que te explicaba, por ejemplo, mira qué bonito lo que dijo Jeremías. O sea, no se despojó del todo, dijo. No sé si me entiendes. Pero si nos vamos, yo le digo, poniéndole en posición contra refutar, por ejemplo, no lo estoy haciendo, pero vamos a dar el ejemplo. Oye, pero ahí se dice que se despojó, no dice que se despojó a medias. ¿Me vas entendiendo el porqué de las cosas que estoy hablando hoy? Sí, pero mira, para Ahora, eso si te nosotros digo yo, es estudiamos. en forma de Dios, ¿cuántas formas tiene Dios? Contienda. Sí, católico. Mira, primero pon atención a esto. Por eso nosotros explicamos todo eso. Nosotros, desafortunadamente, te vuelvo a repetir, no sé, ustedes se encuentran con tantas personas que ni siquiera saben por qué aparece aquí la palabra se despojó. No saben Por por eso, qué. por eso, mi hermano. Pero, Ahora, pero, pero, ¿no crees tú bueno, la Reina Valera 2015, 17, si más recuerdo, ya cambiaron muchas cosas de las palabras que ahora ya no aparece la palabra, ahora ya dice Señor, ya no dice Jehová, dice Señor. No sé si me entiendes, van sí, actualizando. pero eso es irrelevante para mí. Ok, ahora, Ahora, de hecho, una Reina Valera, voy a buscar el PDF de la última Reina Valera, dice naturaleza, que es lo correcto, que va acorde a lo que creemos en cuestión de la Trinidad. Porque si ok, te digo, ok, sí, forma de Dios, ¿cuántas formas tiene Dios, contienda? ok. Mira, vuelvo a repetir que yo no voy a cambiar la palabra que está aquí. Mm, Ahora, que nosotros vamos a enseñarles a qué se está refiriendo es otra cosa diferente. Nosotros les enseñamos a las personas que lo que está escrito no siempre refleja lo que se ve, no siempre. Esto tiene que ver con el modismo, tiene que ver con el sentido filológico de las palabras y de las expresiones. Por ejemplo, mira, ¿cuál es el sentido? ¿Tú vives en Estados Unidos o en México? México. Bueno, mira, a lo mejor no me entiendas tanto, pero te lo voy a decir. Muchas veces Dale. cuando nos saludamos decimos WhatsApp. Esto ¿Qué traducido en onda? español es que hay arriba. WhatsApp, Eh, I'm okay. se translitera, ¿Sí? ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Sí, exactamente, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O ¿qué hay? ¿Sí? Y uno responde no diciendo, no, pues mira, ¿qué hay arriba? No, pues veo el cielo, veo las nubes, veo un avión, veo unos pájaros. No vamos a responder eso. ¿Me entiendes? El sentido filológico de la palabra WhatsApp no es que hay arriba. Como cuando decimos en México, ¿qué onda? ¿Qué onda de qué? La palabra esa nace de ¿qué onda te mueve en los tiempos de los hippies, ¿no? ¿Qué onda te mueve? ¿Me entiendes?
No, pues a mí me mueve la nueva onda. No, 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 yo te entiendo, te entiendo perfectamente, pero yo me estoy poniendo en el punto de aquel que no tiene el conocimiento. Ah, Y eso es lo que está sucediendo. Quiero que me entiendas esa parte, quiero que todos me lo claro, entiendan. Esa mira, parte, el día de hoy está sufriendo una desacralización y que espero que sepamos todos qué es claro, desacralización, en el sí, ahora, sentido de que todo lo sacro se está yendo por la borda. Ahora, sí, ahora, ahora, nadie hacemos una se pequeña congrega. pausa ahí, una pequeña pausa, católico. Dale. Mira, por eso nosotros les explicamos, porque si alguien llega a decir, no, es que en la Biblia dice ahí, en su naturaleza, ¿dónde? No, aquí en esta que tengo yo dice naturaleza, sí, pero el texto original no dice naturaleza, dice forma. Ah, bueno, y si es forma, ¿a poco Dios tiene forma? No, no, no. Pero entonces, ¿de dónde sacas tú que tiene forma? A ver, que si tiene forma, ¿forma de qué? ¿Me entiendes? Entonces, entonces lo sentamos y O le sea, explicamos, mira, nosotros entendemos que son palabras polisémicas. claro, ahora nosotros le decimos, mira, es que esto así está escrito, pero te vamos a ayudar a entender por qué dice forma. ¿Me Pero entiendes? ahora dime tú, ¿cómo vas a hacer entender a alguien? Porque esto lo vivimos tú, yo, y este es un cuento de nunca acabar en el sentido de los diálogos o debates que tenemos. ¿Me entiendes? Cuando alguien trae, porque eso de la denominacionalismo es una doctrina, ya están adoctrinados así, en el sentido de que yo agarro la Biblia, la interpreto a mi manera, y han surgido muchos pastores de esta manera, Claro, y no lo podemos negar. No lo podemos negar porque es cierto. Y dice, no, claro, pues el Señor me llamó, me dijo que yo tengo que leer la escritura, la tengo que interpretar, la tengo que leer, y ahora pues yo estoy llamado al pastorado y ahora vengo yo y enseño esto. Y así se ha desacralizado, y así se ha claro, desacralizado lo que es la palabra de Dios por claro, interpretaciones privadas. claro. Bueno, mira, nosotros nos oponemos a eso. Ahora, es difícil educar a una persona que te dice, te niega, te asegura que Dios le habló, que Dios... Es difícil. Ok, ahora contienda, así corto. Ahora entienden ustedes por qué cuando sube un evangélico le preguntamos de qué corriente de fe eres. ¿Por qué? Claro, Porque nosotros vamos a venir a hablarlo. Ejemplo, un pentecostal cree en Dios, cree en Jesucristo, pero, pero tiene su corriente de fe que diferencia de una asamblea de Dios, de un bautista. Y mucho más se aleja de lo que es un adenominacional, no. que es más Ok, libre para la interpretación. déjame explicarte algo ahí. Mira, nosotros los pentecostales no diferimos en nada con un bautista, que tenemos énfasis Ejemplo, en las ejemplo, hay pentecostales que creen en dos bautismos. no, no creemos en dos bautismos. No, 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 no. Contienda, perdóname. Pero en mi canal he tenido pentecostales de Ah, Hueso bueno, Colorado, digo, Hueso de- Colorado, de- pero pentecostales, déjame que decirte quiénes dicen, son estas personas. son dos Pero déjame, bautismos. pero déjame Polaca, ahí decirte anda, quiénes son estas Polaca personas. anda Pero promulgando cuatro bautismos. O católico, sea, déjame aclararte quiénes son estas personas. Primero, no son pentecostales, son neopentecostales. Son de una nueva generación, pero no son pentecostales. Que salieron a lo mejor de una congregación pentecostal, tal vez, pero no son pentecostales, porque la única denominación pentecostal, cada oye bien, zapata, cada la zapata, no única, estoy haciendo preguntas con doble intención. no, no, Sencillamente no, no, pero estoy quiero, exponiendo pero, lo que yo he claro, vivido con cuestiones a claro, diálogos con pero yo te hermanos quiero evangélicos. aclarar, pero yo te quiero aclarar. Contienda, contienda. Sí Sí, sería bueno que se aclarara esto, brother, porque al menos a mí sí me han acusado cuando voy a sus lives y me hablan de tanta cosa que les digo, pues yo no apoyo esto, yo no creo en esto, claro, Ok. pero siguen Vaya, les tercos. no, pongo como Sería ejemplo, bueno que se no es aclare. hablar mira, de la persona, pero mira, espérame, contienda, para mira, que entienda exponiendo, pero más quiero exponiendo, aclarar mira, algo, porque mira, ¿te acuerdas cuando tuvimos un dice, encuentro? Me inventaste un tema, me inventaste algo que yo no creo ni fui a defenderte. pero, pero fíjate que la mayor parte bueno, ahora estás diciendo que son neopentecostales, pero igual, entonces, si son neopentecostales, quiere decir que del pentecostalismo
nació este neopentecostal. Entonces, Claro, ellos vienen y tomaron, por su interpretación privada, tomaron que hay dos bautismos. claro. No, no es hablar mal de la persona, pero es la realidad. Está otro que está publicando y promulgando 4 bautismos. Imagínate. ¿Tú crees Y, que o vamos a estar sea, de acuerdo con eso y que ahora nosotros que somos imagínate, te lo pentecostales, pongo de otra manera. espérate, Si yo espérate, pregunto espérate, aquí, si yo pregunto aquí, católico, ¿María es madre de católico, Dios? católico, espérate, vamos por partes. Ahora, mira, me hablas ahora de otro que dice ser pentecostal y que habla de 4 bautismos. ¿Tú crees que No, vamos a no es estar de acuerdo con él? pentecostal, no es pentecostal, es el polaco, hermano. El que sea, pero imagínate, ¿tú crees que yo voy a estar de acuerdo con esa persona que no estudia y que dice ser Obviamente no, evangélico? Pues claro que obviamente no. no, claro que no. Ahora, Ahora, mira, ahora volviendo a lo de forma. Ejemplo, fíjate que estuve en el live de Siervo Julio, abajo. Me limité no a comentar porque la verdad estaban hablando algo que era muy bueno para Polaca, María, Madre de Dios. Cuando se dice ese título de Madre de Dios no es por ensalzar a María, ya todos, la mayoría lo han entendido. De los que creen obviamente que si Jesucristo es Dios, María sí es madre de Dios, porque no puede separar la humanidad de la divinidad, sería nestorianismo. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, Polaca decía, ok, pero es que si María es madre de Dios, vamos a aplicar esto, forma de Dios. Pero es que si María es madre de Dios, entonces es madre del Padre y del Espíritu Santo. Unicitarismo. Ojo, unicitarismo. Por eso es que les decía, miren, están abordando un tema bastante bueno, pero sería bueno, por eso subí y les dije, sería bueno que explicaran qué es despojar, qué es privar, que explicaran qué es forma, para que se abriera un poco más lo que es la prédica que están teniendo, porque para mí estaba muy bueno. Si se dieron cuenta, yo no entré ni criticando ni nada, sino que al punto a lo que iba, que me hubiera gustado y me gustaría que ampliaran más estas palabras que se pueden descontextualizar. ¿Me entiendes? claro, Vaya, mira lo que dice Dístomos. Es en verdad Churmay es madre de la Trinidad. O sea, imagínate. O sea, nosotros como trinitarios sabemos que Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, o- ok, fíjate bien, pero vamos son el a, mismo Dios. vamos a dialogar sobre este tema. Primero, defíneme Dios. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Oye, fíjate bien de qué manera lo estás haciendo, ¿eh? Simplemente tan sencillo y tan fácil. Dios, Sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. ¿para Ahora, qué fíjate darle bien, tantas vueltas? de acuerdo a tu definición, si tú dices María, Madre de Dios, ¿qué dijiste? De acuerdo a lo que tú me definiste. Perfecto, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a Sí, entrar en lo que dice Filipenses 2:6, el cual espérame, siendo la misma naturaleza divina, espérame, espérate, espérate. el Hijo Católico, comparte la católico, naturaleza del Padre, engendrado, no católico, creado. Mándeme. católico. Vamos primero por partes. De acuerdo a lo que tú, de la definición que me dijiste, y de acuerdo a la palabra, María, Madre de Dios, ¿qué es lo que me acabas de decir? Te Y acabo de ahorita me dar tres explicas. personas, tres personas divinas siendo un solo Dios, Ok, y cuando dices María, Madre de Dios, me estás diciendo que es que es madre madre del Hijo, que es de las tres Dios, personas. que es madre del Hijo, que es Dios, que tiene la misma naturaleza que el Padre, que Pen- tiene la pen- misma naturaleza que el Espíritu Santo. católico, de acuerdo a la definición, hoy bien, me estoy refiriendo a la definición que tú me acabas de dar de Dios. Si tú dices María, Madre de Dios, ¿qué me acabas de decir? De acuerdo a la definición. Perfecto, perfecto. Pongámoslo ejemplo secular. Tú tienes una plantita que se llama rosa. Tú le Ahorita mira, quitas la... Espérame, mira, espérame, católico, por espérate, eso, espérate, es espérate, que espérate, 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 ya, ya, te prometo que te voy a escuchar toda la retórica que me quieres dar, pero contéstame la pregunta de acuerdo a la definición que tú me dijiste. Cuando ujú, tú, de acuerdo a la definición, si tú me dices María, Madre de Dios, ¿qué me acabas de decir? De acuerdo a la definición. que es madre del Hijo,
hija del Padre, que también es Dios. No, ok, te voy a recordar la definición cuando te dije, por favor, defíneme Dios. Me dijiste, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, Ujú, un solo Dios, no tres ujú, dioses, tres personas, un Dios. Ok, correcto. si dices, de acuerdo a la definición, tú me acabas de decir que si María es madre de Dios, María es madre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas Ok. es un Dios. ¿Correcto? No. De acuerdo a la Si yo digo definición. que María es madre de Dios, Espérate, cuando ahorita vamos a estamos ir. hablando, porque Católico, te vamos prometo, a iniciar primeramente. católico, católico, te prometo que voy a escuchar tu retórica. No, 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 por eso, pero es Tú que puedes escúchame. explicarlo, espérate, tú puedes explicarlo, pero primero aclaremos el punto de acuerdo a Por la eso, vamos a definición. aclarar el punto. Vamos a Sí, aclarar pero el punto. por Cuando eso, yo te dije pero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te estoy dando un parámetro dividido de cada uno, dividido el término, no la divinidad. eh, ok, mira, me decía El un término, católico, no la divinidad. Te me estoy decía un diciendo católico, me decía un Padre. católico, me decía un católico que fue evangélico. Ujú. Sí, me dice, mira, Dios es un ser, Dios es un ser ontológico. Le digo, ok, Dios es un ser ontológico. Ah, pero también económico. Ok, pero Económico. sí. Mm, ok. Sí, cuando habla de la economía, está hablando sobre la identidad de las tres personas. Sí, sí, sí. Ok, yo le pregunto, entonces, ¿la economía es para señalarnos a tres personas o a tres deidades? Él me dice las tres personas. Ok. Y cuando tú me dices María, Madre de Dios, en esta economía, ¿me estás presentando a la persona o me estás presentando a la deidad? Pues que mira, por eso cuando venimos y damos la explicación, comenzamos por lo que es, a quién dio a luz María? ¿A Todos quién? responden Jesucristo, Ajá, ¿cierto? sí, Perfecto, teniendo en cuenta que estás diciendo es el Hijo, ¿o no? al Hijo de Dios. Correcto. Entonces, Ajá, si nos vamos a cómo se concibe Jesucristo, Jesucristo, te pregunto yo, ¿Jesucristo es Dios? claro. Y también hombre. No solamente es Entonces, Dios. Jesucristo es el Padre. No. Porque cuando hablamos de Excelente. Jesucristo, permíteme ahora, ya que me preguntas, yo te respondo. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del verbo que se encarna. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, pero no estamos hablando de la deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino de una de las personas. Justamente. Ahí es donde yo quería llegar. Ajá, Si les estoy diciendo que María es madre de Dios, es porque es madre del Hijo. En ningún momento se está presentando las tres personas en uno solo. Que ok. por eso volvemos a la Filipenses 2:6. Ahora No pregunto, es una sola forma, te son, pregunto, es la te misma pregunto, naturaleza. te pregunto. Bueno, algunos le dicen esencia. De acuerdo a tu argumento, de acuerdo a tu argumento, si decimos María, Madre de Dios, no se refiere a la deidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Amplía. Si cuando decimos María, Madre de Dios, no se refiere a la deidad. O sí se refiere a la deidad. ¿En Cristo habitaba la plenitud? Vuelvo a preguntarte. Yo no pregunté si en Jesús habitaba la plenitud. Vuelvo a preguntar. Cuando decimos María, Madre de Dios, no se refiere a la deidad. ¿O sí? Pues obviamente, si nos vamos a Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio Eh, existía eh, el eh, verbo. El verbo no, estaba con Dios y el verbo yo sé lo era que dice Juan Dios. 1:1.
Yo sé lo que dice Juan 1:1, Entonces, pero si, yo, pero si dice que el yo quiero verbo que me era aclares, Dios, si cuando decimos María, Madre de Dios, se refiere a la deidad, sí o no, y por qué. porque es la plenitud, en Por Cristo eso, estaba vuelvo la a hacer, pero plenitud. sí, o no. Sí, la Ahí respuesta fue está, sí o no. Sí, ok. porque Ahora, él, fíjate bien. Ahora, la deidad es solamente Jesucristo. no, No, ¿verdad? ¿Qué es la deidad o quién es la deidad? la Trinidad, La Trinidad. Entonces, ¿me estás diciendo tú que María es madre de la Trinidad? no, porque vuelvo y repito, te estoy dando los versos bíblicos Por para que eso, lo puedas comprender. entonces te vuelvo a preguntar, ¿María es madre de la deidad, sí o no? Porque tú acabas de decir que sí, y la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad entera. No, 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 no. A ver, entonces Juan 1:1 se equivoca al decir que en el principio existía No, el verbo estaba no con se Dios y el equivoca, verbo era Dios. O sea, no se Jesucristo es toda equivoca, la divinidad. no, no, porque ahí está Ah, hablando, pero bueno, sí, mira, si me ahora dejas volvemos explicarte, espérate, Filipenses. si me dejas explicarte, porque yo sí te dejo explicar a ti, ¿eh? Yo te dejo explicar. Ok, si me dejas explicar, primero, yo nunca digo ni afirmo que Juan 1:1 se equivoca. No, al Entonces, contrario. Juan 1:1 nos está explicando de manera clara y concisa qué está sucediendo ahí. Dice, en el principio, primero vamos a ver el principio. Dice, en el principio, cuando la batería, espero que no se me vaya a ir el sonido. Ok, en el principio era el verbo. Primero, cuando dice el verbo, está que citando a una de las personas de la deidad, que es ujú. el verbo. Dice, en el principio era el verbo era con Dios. Cuando dice con Dios, no dice que era con el Padre, no, ¿Y está el verbo era diciendo, qué? permíteme, cuando dice, y el verbo era con Dios, no dice que es con el Padre, no, está diciendo la deidad entera, incluyendo a quién, al Espíritu Santo, porque hay unos que dicen, no, es que ahí habla del Padre, no, no, ahí no habla del Padre. La palabra Dios no encierra únicamente al Padre, sino al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si está citando a una de las personas de la Trinidad, entonces tenemos que asumir que está hablando del Padre y del Espíritu Santo. Y después O dice, sea que en pocas palabras no crees en la Teotocos, contienda. permíteme, ahorita vamos para allá. Entonces después dice, y el verbo era Dios. Ahora cuando dice, y el verbo era Dios, está incluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Aquí estamos viendo a la Trinidad entera. No estamos viendo únicamente y exclusivamente a la segunda persona de la Trinidad, estamos viendo a toda la deidad. Y hablando de este mismo verbo, más abajo dice, y este verbo fue hecho carne. No dice, y este Dios fue hecho carne. Como te darás cuenta, está haciendo énfasis en la segunda persona de la deidad, que es el verbo, el cual se hace carne y el cual lo conocemos como Cristo Jesús, en el cual habitan dos naturalezas, lo cual nos permite a nosotros entender o que se nos revele de manera categórica que es plenamente Dios y plenamente hombre, no solamente Dios, sino que plenamente Dios ¿Cómo y en el Hijo plenamente habitan hombre. los dos? No, no Lo habitan, acabas de decir, en él habitan las dos partes de la divinidad, dijiste. yo no dije eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo acabas de decir. Creo que te expresaste mal, pero sí lo dijiste. No, yo dije que en Jesús habitan dos naturalezas, la divina y la humana. Mira, ok, vamos con esto. Eh, Ponle. Siempre lo he explicado de esta manera. Ponle Claro. la raíz, el tallo y... Excelente. Raíz, tallo, flor. Entonces, si tú quitas la Ajá. flor, ¿dejó de ser Dios? ¿Dejó de ser planta esto? No, no dejó de ser una planta. Lo mismo sucede con la Trinidad, el cual, siendo Dios, ¿sale? De naturaleza divina, dice, el cual teniendo naturaleza divina no se escatimó a sí mismo, tomando condición de siervo, semejante a los hombres, y llega aquí Cristo. Ay, espérame, voy a utilizar Ajá. llega Cristo, ¿sale? Entonces,
este que ves aquí, ponle aquí, Pongan a Padre Espíritu público en Santo. pantalla grande, por favor. Entonces, teniendo en cuenta que Cristo se encarna, toma naturaleza también humana y divina aquí, entonces significa que dejó de ser Dios. Bueno, fíjate bien, con el mismo ejemplo. No, Si no, le espérame, quitamos, responde, ¿dejó de ser Dios? no. Ahora Entonces, déjame, ahí espérate. está, Ahora ahí déjame, está tu respuesta. espérate, no. Ahí está tu Todavía no. respuesta. Por- No, ahí está tu espérate. respuesta. Tu respuesta dio todo lo que. No, es que no es cierto. No es cierto. No, Con o tu sea, mismo ejemplo, entonces Jesucristo permíteme, dejó de ser permíteme. Dios. No, Jesucristo yo no dejó estoy de ser diciendo, Dios. yo no estoy diciendo eso. Yo Entonces, soy responde, trinitario. ¿dejó de ser Dios al encarnarse? No dejó de ser Dios. Ahí está tu respuesta porque Ok, se dice no, María, pero Madre de Dios. no me ha respondido. Y te voy a explicar por qué. Mira, primero, soy trinitario. Mi argumento no es decir que él dejó de ser Dios. Te acabo de decir Entonces, que en él habitan dos naturalezas, la divina y la humana, la cual nos presentan que es que plenamente Dios y plenamente hombre. Ahora, con el ejemplo que pusiste, si a esa plantita que tiene raíz, tallo y flor, si yo le quito la flor, lo que es los pétalos y el bulbo donde están pegados los pétalos, ¿deja de ser flor? Claro que deja de ser flor. En la Trinidad, sí, ¿es flor o lo que te presenté es una flor o es una planta, contienda? Es una planta, no es una flor, es una planta. Si yo le quito la flor, no deja de ser planta. pero sí Creo deja de ser que flor. no saques de contexto mi ejemplo. Bueno, pero yo le tengo que agregar, porque cuando uno ve la planta y está con los colores ahí, los pétalos, uno que dice, ay, qué bonitas plantas. No, uno no dice eso. Uno dice, qué bonita flor. Entonces, el ejemplo que tú estás dando, Porque te enfocas únicamente en la flor, no en lo que conlleva toda la planta. exacto. Y resulta que Dios Entonces, no, entonces resulta que Dios, volvemos al punto. Volvemos al punto. ¿Qué es lo que sucede mira, con Jesucristo? católico, Jesucristo, mira, en Jesucristo, católico, mira, espérame, no solo quiero esto. ser grosero contigo y apagarte el micrófono, porque se supone que este es un diálogo. Se supone que es un diálogo. Y vamos por partes. Entonces, el ejemplo que tú haces es, tienes que admitir lo que no es correcto. ¿Por Porque no qué? vamos a comparar a la Trinidad con una planta. ¿Sí? Ahora, vamos a ¿Entendiste? verlo. ¿Entiendes? Ok. No vamos a Permíteme, comparar a la Trinidad con una planta. Jesucristo dijo, per- vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. claro, Ah, caray. pero es Jesucristo, Jesucristo dando analogía. Sí se puede hacer una metáfora, una alegoría para explicar con algo de una manera Jesucristo, más entendible. con Jesucristo sí, porque hay un propósito en el mensaje. Y Y en el, y el no me voy a mensaje que te enfocar en estoy eso. dando, ay, Señor. No me voy a enfocar en eso. Ahora, te voy a dar mi postura para que no me O vayas a sea, inventar. Te voy a dar mi postura. Te voy a dar mi postura para que no me vayas a inventar alguna cosa. ¿Cuál es mi postura? Mi postura da que María da a luz a Jesucristo, en el cual radican dos naturalezas, la divina y la humana, la cual nos permite entender que es plenamente Dios y plenamente hombre. Jesucristo no es solamente Dios, sino que solamente hombre. Por eso se le dice el verbo encarnado, porque la misma escritura que el verbo en el cual aparece Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era el principio de Dios con todas las cosas, y más abajo dice, y este verbo fue hecho carne. Cuando dice hecho carne, la gente sabe que se está refiriendo a que Dios se hizo hombre, no un pedazo de carne. Ok, ya habiendo entendido esto, vemos que lo que nace de María no deja de ser Dios, pero no es únicamente Dios, es Dios hombre, plenamente hombre. Ya que te doy ¿y mi qué es lo que te postura, estaba explicando, mi yo estimado? que te, ya que te doy mi postura, no Ahora puedes, vamos al punto, déjame vamos al terminar, punto. por favor, No, déjame espérame, terminar. espérame. Déjame terminar para que tú abordes mi argumento, por favor. Y yo quiero que abordes mi argumento. Ok.
Ahora, ya que, y voy a terminar mi argumento para que tú te dediques a él. Ya una vez identificado que Jesucristo es el Verbo encarnado en el cual habitan dos naturalezas que nos permiten conocer que realmente plenamente Dios y plenamente hombre, ese ser que nace de María no solamente es Dios, sino que también hombre. Decir que María dio a luz a un hombre es omitir que la naturaleza divina, la cual nos permite identificar que solamente que también es Dios, o que plenamente es Dios. Y pero decir María, madre de Dios, es del verbo o la naturaleza humana de Jesús. Eso es un error muy grande. Nuestra postura cristiana evangélica es que María da a luz a Dios hombre, no a Dios. Tú tendrías que probarme que María dio a luz a Dios y no al Dios hombre, el cual el verbo se encarnó. Adelante. O sea que vas a andar diciendo por el mundo, María, Madre de Dios hombre. ¿Y estaría yo Eso no es equivocado? correcto. No, te pregunto. Yo creo que si es el Claro que tiempo sí. tuyo, el tiempo de uno o del otro, yo creo que no hay que hacer preguntas, ¿no? Para que no se vuelva un dimes y diretes. Cada quien argumente su parte y listo. Es mi opinión. Claro, pero respondiéndole a él que me dice, ¿y voy a andar gritando por el mundo que María dio a luz hombre? Claro que sí. ¿O estaría yo Obviamente, cuando equivocado? hablamos de Jesucristo, cuando decimos que Jesucristo es Dios, no es necesario recalcar Dios hombre. Y si yo digo, y, y, Redundas en tu argumento. Pero y si bueno, yo digo, y si yo digo perfecto, Jesucristo hombre, perfecto. y si Mira, yo digo Jesucristo hombre, por eso le decía hijo de hombre al título del Mesías, pero bueno. ¿verdad? Entonces, pero si yo nada más digo, hijo, Raíz, y si, tallo, y si, flor. y El si yo hijo, nada más digo, raíz. Ok, gracias. no, no, No no, puedo hablar. adelante, adelante, continúa. Por eso les digo que no hay que interrumpir, contienda, cada quien en su tiempo para que esto se vaya dialogando. No, no está bien, está bien. Mira, que sepa él que aquí sí le vamos a dar tiempo, ¿no? Y no le vamos a inventar argumentos que no ha hecho. Prende tu micrófono, católico, que alguien o te lo Tallo, apagaste o alguien planta, te lo apagó. Dios. Dices, no puedes utilizar términos seculares para explicar algo. Claro que sí, claro que sí. De hecho, mucho en la escuela dominical me enseñaron que el fruto prohibido era una manzana, aunque no dijera que era una manzana. En todo caso, para los judíos fue un higo, una higuera, un higo, por el tipo de palabra que utiliza para el fruto. ¿Sale? Entonces sí puedo utilizar dichos argumentos porque no estoy atentando contra lo que es Dios. Al contrario, estoy haciendo algo bueno, es para instrucción. Entonces, si a la planta, si la plantita, ¿qué sucede con la planta, con la flor? La flor florece, germina, y es lo mismo que sucede con nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cristo muere en la cruz, resucita. Vuelve otra vez la flor a donde estaba en su lugar. Jesucristo volvió, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Perfecto. Tu micrófono se oye eco. Entonces, el hijo nace de mujer. En Jesucristo estaban sus dos naturalezas, que es humana, divina. Cuando se engendra, nace con sus dos naturalezas. Entonces, no es errado decir que María es madre de Dios. No es necesario agregarle Dios hombre, porque se sabe que ese hombre que está ahí, que estás hablando de Jesucristo, hijo de hombre, el Mesías, Cristo ungido, es Dios. No significa
no significa que sea el mismo Espíritu Santo como lo anda promulgando Polaca, no significa que sea el mismo Padre como lo promulga Polaca. ¿Me entiendes? Es sencillamente el Hijo se encarna, o sea, se hace hombre y no pierde su naturaleza. No pierde su naturaleza, por eso siempre recibe la misma adoración, recibe siempre la misma gloria. Ojo con lo que había dicho al principio. Por eso te decía yo cuando utilizaste la palabra despojar, porque Jesucristo no se despoja de esta naturaleza cuando se encarna. Nadie dijo Por eso. eso subió el otro hermano y dijo, no se despojó del todo. Ah, entonces se privó a sí mismo de su condición, tomando condición de siervo, semejante a los hombres. Semejante, ¿por qué? Porque el hombre no es divino, por su Perdón, ¿de qué se naturaleza privó? divina. Perdón, ¿de qué se privó? ¿Perdón? ¿De qué se privó? De utilizar todo su poder divino. Él no prescindió de su divinidad. ¿O sí prescindió de su divinidad? Porque En algunas ocasiones, en algunas ocasiones hizo uso de su divinidad. ¿En cuál? Dame. Bueno, ahí dice que Jesucristo conocía todas las cosas. Otra, perdonó pecados. Otra, sanó enfermedades, hizo milagros. Ahora, ¿en la cruz prescindió de su divinidad? No. Perfecto, ya me vas entendiendo cuando Sí, dice sí. se privó. Ya me Bueno, entendiste. Ahora, si yo digo se despojó, pero tú me acabas si de se levantar una despojó, falacia. ahora contienda, si se despojó, entonces, ¿cómo hacemos ahí? Ok, cuando nosotros decimos que se despojó de su gloria al Entonces hacerse las hombre. mujeres que llegaron a adorarle, no debían de adorarle porque ya no tiene la gloria para que lo adoren. Ok, fíjate bien cómo estás malinterpretando. No, Por- estamos en diálogo, o sea, yo solo claro, te estoy poniendo la contraparte. claro, sí, pero es que tú estás diciendo, ese comentario que tú acabas de hacer, lo hiciste por ti mismo y por tu razonamiento. ¿Por qué? Por eso, ahora Porque me cuando una de las entiendes, mujeres se le ahora me acercó, entiendes, le dice, ahora me no, entiendes pero espérate, del problema, pero déjame porque aclararte si en cuanto a venimos, las mira, hay mujeres. muchos hermanitos abajo, Sí, pero déjame y muchos aclararte, que mira, inician en la fe. sí, pero no es un monólogo, es un diálogo. Ok, en cuanto a Jesús, se le acerca a una de las Marías y le dice, no me toques porque aún no he sido, ¿qué? ¿Por qué? No he sido Cuando resucita con cuerpo glorioso. Entonces, como estamos viendo, sí, la gloria a la cual se refiere la Escritura que el Señor deja es a su estado espiritual, divino, Entonces el Tomás cual no compartía tuvo que con el haberlo Padre, tocado porque tampoco. decía Jesús, dijo Jesús, Padre, ahora glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Contienda. ¿Significa que había perdido la gloria? No, no la había perdido, sino que en su condición humana dejó el lugar donde él estaba en gloria. A eso se refiere. Ok, contienda. Ahora me entiendes de lo peligroso que puede ser la palabra despojar. No, dependiendo de la persona Ahora te quien la pregunto, interpreta. me dijiste que Yo soy responsable, soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú interpretas. Yo soy responsable de lo que digo. Pero recuerda que nosotros. Pero no, yo no voy a ser responsable de las cosas que tú me inventes. No, contienda, recuerda que tenemos que ser responsables porque estamos en una red social que también hay personas entendidas y hay personas que están. Yo soy responsable de lo que digo, pero yo no soy responsable de lo que la gente entienda. Yo soy responsable de lo que explico, pero no voy a ser responsable de lo que tú me inventes. Escucha lo que estás diciendo. No vas a ser responsable de lo que la gente entienda. Claro. Oye, nosotros somos responsables porque tenemos un grado de responsabilidad mayor. ¿Por qué? Porque tú eres conocido de la palabra, eres un estudioso de la palabra y yo te admiro que conoces mucho. David MG conoce mucho. Y por tener esa responsabilidad, nosotros tenemos que ser cautos, tener ese sigilo para saber explicar,
para que no se sobreentienda o se malentienda. Pues yo estoy explicando bien. El hecho de que tú no entiendas Por lo que eso, yo explico porque para o que que para que me malinterpretes vengas lo que yo explico, no significa que yo no esté diciendo la verdad o que yo esté explicando bien. No, es que yo no te estoy diciendo que no estás diciendo la verdad. En ningún momento. Lo que te estoy Pero estás diciendo es que diciendo que yo no comprendan la explico bien. magnitud. Espérame, Tú espérame. tú estás diciendo que el que está Ok, explicando yo mejor puedo las hablar otra cosas vez, eres gracias. tú. Eso estás diciendo tú. Ahora, volviendo al punto, ¿por qué yo no voy a gritarle al mundo entero que María dio a luz a Dios hombre? Yo no estaría cometiendo ningún error. En todo caso, el que comete el error es la persona que dice que María dio a luz a Dios. Dios siempre ha existido. Dios no está aquí por causa de María. Dios está aquí por causa de sí mismo y por nuestra necesidad de ser representados por un hombre. Contienda, De hecho, una pregunta sencilla. Quiero que me la respondas. Y no me lo tomes a mal, por favor. ¿María engendró o dio a luz? María dio a luz. Ok, segunda pregunta. ¿María engendró o concibió? Concibió del Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. El hecho que concibiera no significa que ella creara o ella le diera vida al verbo. Ajá, ¿Sale? ajá. Muchos de tus Ahora yo hermanitos te andan pregunto, diciendo, espérame, espérame, ¿y quién espérame, dijo? espérame, espérame, yo te he dado tiempo y no te he interrumpido, Ok, hermano. adelante, adelante. Mira, muchos de tus hermanitos andan diciendo que María engendró, pero la palabra engendrar no es correcta en María. ¿Por qué? Porque si nos vamos de lo que es engendrar, es dar vida. Y Jesucristo no ya tenía vida desde el principio. ¿Sale? Por él fue Correcto. creado todo. Entonces, para que vayan ahí teniendo acotación que muchos de sus hermanos dicen, no, es que María engendró. No, 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 no. María no engendró, concibió, que es diferente. Ok, Concebir es alojar en su vientre. correcto. Ok, ahora, fíjate bien, pues no, esos hermanitos no están aquí. Y nosotros nos vamos a encargar de corregirlos. Ahora, nadie ha dicho que María que dio vida a Jesús. O que trajo la Entonces, existencia de Jesús. por qué No, nadie dices que no dice puedes eso. promulgar que María es madre de Dios? Porque ustedes dicen eso, que es María, que es madre de Dios, ¿o no? Obviamente, porque María es madre de Dios, ya te lo acabo de explicar Ok, también con el... pues yo te acabo de decir que es decir María, madre de Dios, omitiendo la humanidad, ¿Por qué es, estoy omitiendo la humanidad si sabemos que de quien se está hablando es Jesucristo? Por y, y, consecuencia, y si, sería redundar. y si un pentecostalito de aquellos que no tienen formación ministerial, ni doctrinal, ni de ningún tipo, dice, María es madre de Jesús hombre, ¿tú crees que está ya en lo correcto? Caes en redundar. Jesús fue hombre, ¿sí o no? No dije si fuera hombre, no. Vuelvo a preguntar, A ver. si un pentecostalito que no ha estudiado dice y afirma, dice, no, lo que pasa es que María dio a luz a Jesús hombre. Pongamos un ejemplo, vayámonos a la escritura. Pero ¿Te contesta mi parece? pregunta, así como yo contesto Nos las vamos tuyas. a ir ¿Cómo ves tú que un Mateo, pentecostal, espérame, Juan no, 20:28. mira, yo te respondo a todas tus preguntas, ¿por qué no No, respondes a es que las mías? te la estoy No, respondiendo, por pero eso dime voy al Evangelio. qué Ay, piensas tú que Señor. un pentecostalito ande diciendo, no, María dio a luz a Jesús hombre. ¿Tú lo ves correcto? Pues ahí está cometiendo nestorianismo, separando la divinidad de la humanidad. Exactamente, es lo que están haciendo ustedes cuando dicen María, Madre de ¿Dónde? Dios. ¿Por qué? Porque no están tomando en cuenta la encarnación, o sea, cuando No. se hizo hombre. A ver. Mira, vamos a ver qué sucede con Mateo, ¿te parece? Perdón, con A ver, Tomás. Con adelante. Tomás. Claro.
Tomás, vámonos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 28. Correcto. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Ajá. ¿Por qué no dijo Dios hombre? No sé, dímelo tú. No, responde. Yo no traje el punto ese, tú lo trajiste, yo no sé. Ahí está. Entonces, si es correcto, si los mismos discípulos del Señor y apóstoles le decían, Señor mío, Dios mío, ¿dónde está lo malo que nosotros decimos Madre de Dios? Ok. Ahora yo voy con mi interpretación de esta y te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Cuando Tomás se refiere a Jesús, Señor mío y Dios mío, ustedes dicen que cuando María visita a Elizabeth, le dice, la madre de mi Señor, ahí dicen ustedes que ahí se refiere a Dios. Cuando dice Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿está diciendo dos veces Dios? Perfecto. Isabel Contéstame. estaba al tanto de las escrituras. Isabel estaba al tanto Contéstame. de las escrituras, justamente donde se esperaba la Adonai. Contéstame. Y ella, llena del Espíritu Santo, Pero dice, Señor, que la contéstame. palabra es Kyrios, que se utilizaba para Señor, pero también se utilizó para Adonai. Entonces, Te equivocaste ahora. Porque vamos a ver, la Salmo palabra 110.1. Kyrios no es para Salmo Adonai, sino para 110.1. Adón. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Salmos 110, verso 5, dice que a tu derecha está el que se sentó a la derecha, que es el que lo acompaña, que es el Adonai. Entonces, el que se sentó a la derecha es el Adonai. Decir que la madre de mi Señor, o sea, la madre de mi Dios, viene a mí, está correcto. No, señor. Ahora Léeme el Salmo 110. Ahora déjame Léeme el explicarlo. Salmo 110. Ahora déjame explicarlo a mí. Bueno, miren, se equivocó mi amigo. ¿Saben por qué? Porque Adonai no es Kyrios. No, Adonai, ¿verdad? En el griego sería Theos o Kyrios. Adón. Ok, Adón. Yo te dejé hablar. Fíjense bien dale. cómo está confundiendo, está confundiendo la palabra Kyrios con Adonai. Recuerden, aquí yo tengo la versión griega. Sí, tengo los escritos en griego. Cuando el Señor Jesucristo habla de la parábola del Señor y los dos trabajadores, ahí dice el Señor de ellos, dice Kyrios. Entonces, ¿será que ahí el Señor Jesucristo le está diciendo al Señor de las tierras, le está diciendo Adonai? No, no le está diciendo Adonai, le está diciendo Adón. Léeme Salmo 110, 1 y luego lees el 5, por favor. Ok, ahí dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el que se sentó a su diestra? Jesús, el Señor. Ok, ¿y Jesús es el Adonai? No, ahí es Adón. ¿Jesús no es el Adonai? Ojo con lo que estás diciendo. Sí, tú me estás hablando de Jesús. Jesucristo no era el que esperaba. Jesucristo no es el que esperaba. Naciendo de María. Sí, es el mismo que dice Kyrios. Ahora, ¿qué nos dice la versión hebrea? Espérame. Jesucristo no es el Adonai. Permíteme, te estoy respondiendo. ¿Qué nos dice la versión hebrea? Dice ahí, y dijo Adonai a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra Adonai significa el Señor mi Dios, pero la palabra Adón es Señor. Perfecto. Dice la escritura, y hablando de Jesucristo, ¿verdad? De ahí en Hechos dice, y Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo que le hizo Señor y Cristo? ¿Acaso no era Señor? Claro que era Señor, pero como Cristo venía siendo Señor tal y como es Señor el Rey, como es Señor el Profeta, como es Señor, y últimamente llegaron a ser señores los jueces y señores, últimamente los de la escuela rabínica, los rabíes. Ahora, ¿en qué se cumple la palabra Señor en Jesucristo? Una,
Una, como rey. ¿Por qué? Porque él es el que había de heredar el reino de David, su padre. Ahí está, primeramente, Señor. Dos, dice que viene como Señor. ¿De qué parte? Como juez. ¿Por qué? Porque él viene a dar la ley. ¿Y viene a qué? A impartir la ley, haciendo a un lado a los que se sentaban sobre la cátedra de Moisés, que eran a quienes, a los fariseos y a los saduceos. Otro, ¿cómo vino como Señor? Espérame. Vino como el ungido de Jehová, o el ungido de Yahvé, cuando lo lleva, cuando llega ahí al río con Juan el Bautista, dice, este es del quien yo hablaba, y dice, y ahí lo da a conocer como el Cristo. Ahí lo vemos como que, como Señor. Como se darán cuenta, la palabra Señor no se refiere a Dios. La palabra Señor se refiere al Cristo, al profeta, se refiere al juez y se refiere ¿a qué? Al maestro. Separaste la divinidad de la humanidad en tu explicación. Católico, toma 5 minutos. Es que a mí no me gusta que... No, menos. Bueno, ahí se los dejo. Yo me declaro incompetente. Negaste que Jesucristo es el Adonai. Perfecto. Claro. Tenemos Deuteronomio, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Claro, Echad. ahora si él me pregunta, Ahora dice Salmo 100. si él me hubiera preguntado Habla tú, pues. el verbo, si me hubiera preguntado por el verbo, ¿es el verbo Adonai? Yo le hubiera dicho que sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, según el Shema de Israel dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No está diciendo que son tres Jehová, está diciendo que las tres personas, que es el Shemai, que es el Dios único de Israel, que son tres personas, Elohim, uno es. Entonces, si me hubiera preguntado por Jesús en el Antiguo Testamento, yo le hubiera dicho que es Adonai. Pero de acuerdo a la profecía y de acuerdo a la manifestación del Cristo, él tendría que ser Adón y no Adonai. Adelante. El Señor no me va a dejar hablar, es por demás. Salmo 111, claro, él se refiere a la palabra Adón, que dice aquí Adón, que es Señor. Para él dice que no es el Adonai. Casualmente, creo que se le olvida leer el 5. El 5 nos explica quién es ese Adón. ¿Quién es ese Adón? El Señor está a tu diestra. Quebranta a los reyes en su ira. O sea que ¿quién es el que está a la diestra? El Señor. Veamos si dice el mismo Adón. Ah, no. Dice Adonai. Dice Adonai, mi Señor. Adonai, que es el que está a la diestra. O sea que el que se sentó, le ponen Adón. Sí, le ponen Adón, pero casualmente se te olvida, mi estimado, que donde dice Adón se refiere no solo para Señor cualquiera, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es humano cuando es un ser cualquiera, pero como estás hablando de Cristo, estás hablando de un ser divino. Por consecuencia, decir Señor es el mismo decir Adonai. Es fácil. Cometiste un arrianismo fuerte en separar ahí, lo que dijiste que Jesucristo no es el Adonai. Gracias, David. Dios te bendiga. Ok, ahora fíjense bien, voy a interpretar exactamente lo que él dice. Entonces él está interpretando así. Y dijo el Señor mi Dios al Señor mi Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mi amigo acaba de presentar dos dioses. ¿Se dieron cuenta? Yo no sé, miren, él sacó no sé de dónde sacó eso en la computadora, pero eso no es un libro, no es una Biblia, no es un texto hebreo original físico. Eso está cambiado. Ahora vea si tiene sentido que diga, y dijo el Señor mi Dios a mi otro Señor mi Dios. Pues ¿cuántos señores hay? ¿No dice en la Biblia que solamente hay un solo Señor y un solo Dios? ¿No dice la Escritura, porque tenemos un solo Dios y un solo Señor, y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre? Vean cómo están torciendo las Escrituras. Y salió corriendo por eso. ¿Por qué? Porque sabía que yo lo había tomado ahí y que yo le iba a ver su error. Él acaba de presentar dos dioses y dos señores.
Y Ok. nada más oyó el Shema de Israel y se fue. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo le pregunté hace rato. ¿Acaso Dios no es la deidad? Dice, sí, sí es la deidad. ¿Y qué es la deidad? La Trinidad. Entonces, no me quiso responder, ¿se acuerdan? Entonces, ¿me estás diciendo tú que María dio a luz la Trinidad? No, te lo voy a explicar. No, no, pero primero acláramelo. No, no, te lo voy a explicar. Miren, se fue con tantas explicaciones y se desvió de la pregunta. Pero hay una cosa que yo tengo, que yo no me olvido de las preguntas que hago. Dice Giovanni Cabrera, no dejas hablar, amigo. Que no dejé hablar. Él fue el que se la pasó hablando más que yo. Se la pasó hablando más que yo. Yo tuve que apagar mi micrófono. Trinidad de tres dioses, jajaja. Ja, ja. Bueno, la Trinidad no es de tres dioses. La Trinidad es un solo ser, tres personas. ¿Verdad? Para aquellos que son unicitarios, unisectarios o unitarios. ¿Qué texto te ha citado, Dan? ¿Salmo 110? Ah, ya. ¿Qué pasó? El texto que has citado estoy viendo. Ya invité a Giovanni que suba contienda para que hable contigo. A ver Claro, si miren. sube. A ver si sube. Sí. No creo que Giovanni tenga las agallas para subir. Va a Ahora, salir volando. Sabe menos que no, no, Churumais. es probablemente que no. Pero miren, la condición es esta. Yo les prometo hablar y les prometo que dejarlos hablar. ¿Sí? Pero Sube, céntrense amigo, en no el pasa tema. nada, nomás es pura plática. Sube. Claro. Sube, Giovanni, Ahora miren, sube. la plática estuvo muy buena con él, ¿eh? Pero se complicó cuando él no quiso responder. Ahí es donde se complicaron las cosas para él. Claro. Es que para las personas que suban, incluyéndote si estás por ahí todavía, Churmais, o si está bien el soldado o algunos otros, acá respondemos, aunque haya preguntas trampa de algunos lados que he visto, igual Claro. las respondemos y luego podemos argumentar. Pero si cuando se te hace una pregunta, primero vas a querer argumentar o hacer una contrapregunta, no es sano en el tema del diálogo. Tratemos Claro. de responder, aunque te pueda costar. Es que nadie es perfecto. Si algo uno no sabe de alguna manera y te pescan en esa, pues ni modo. La aprendes, la meditas y la... No estoy diciendo que el Churumais estaba equivocado o no, no estoy afirmando eso. Pero a mí me ha pasado que alguna vez me he pescado en algo y es de honestos aceptar que te has equivocado, que te han agarrado en esa y bueno, pues ya lo meditarás, lo estudiarás y verás si es real o no es real lo que te han dicho. Pero es bueno que lo respondas. No salgan con otras preguntas. Claro. Miren la honestidad. Hace rato yo dije, ¿qué dije que decía ahí en Filipenses? Que decía la palabra Escojo. morfos, ¿verdad? Amor, sí. ¿Y qué dijo el católico? No, ahí dice formes. Déjame volverlo a ver entonces. Voy y abro la Biblia otra vez y lo busco. Morfes. Sí, morfes, sí. ¿Y qué fue lo que le dije yo a él? Tienes razón. Lo leí al revés. O sea, hay que ser honesto. ¿Qué me va a pasar si yo digo, ay, me equivoqué? ¿Me van a matar? No. Con el error que tuve, ya perdí un argumento o quedé en ridículo. No. Es de humanos errar, pero es de sabios que reconocer el error. Ahora, fíjense bien que no es un error decir María es madre de Dios hombre,
Pero si es un error decir, él admitió que es un error decir que María es madre de Jesús hombre. Entonces también es un error decir que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente fue Dios. Pero recuérdate, Daniel, la comparación que él hizo aberrante, de que cuando, creo que era la parte ahí, cuando dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, y perdón por el ruido que estoy en un lugar público, lo quiso comparar de que María, madre de Dios, cuando la Biblia no lo avala, dice madre de nuestro Señor, pero nunca la Biblia dice que madre de Dios. Está poniendo la opinión humana, católica romana, contra el Tianustas de la revelación de Dios con Tomás, cuando le dice mi Señor y mi Dios. Muy diferente. Y no se dio cuenta él de eso. Quieren poner las opiniones de sus teólogos de un magisterio más alto que las mismas palabras de Dios, Daniel. Claro, por eso miren, yo le resalté el error de decir, entonces Tomás dijo, ¿mi Dios y mi Dios? No. Nos vamos al texto hebreo, ahí en Salmos, donde dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice que en las dos dice Adonai. ¿Qué es Adonai? El Señor mi Dios. Lo interpretamos como Él lo ve. Y dijo el Señor mi Dios al Señor mi Dios. Había dos señores y dos dioses entonces. No, porque cuando se refiere a Señor, se refiere a ¿quién? A Cristo. A lo cual dice la Escritura, y a Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Cómo que lo hizo Señor? ¿Acaso no era Señor antes? Siempre fue Señor, como Dios siempre fue Señor, fue Adonai. Pero al hacerse hombre, dice que le hizo poco menor que a los ángeles, y dice que tomó la forma de siervo. Ahora, si es la forma de siervo, tenía que estar sujeto a aquel que le sujetó todas las cosas, y eso es al Padre. Entonces, dice, lo hace Señor y lo hace Cristo. ¿Lo hace Dios? No, no lo hace Dios. Lo hace Señor como hombre. Ahora, cuando Él es recibido allá arriba, cuando es recibido en gloria, ¿de qué manera Él fue recibido en gloria? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre, porque como Dios siempre ha tenido esa gloria. Ningún hombre va a recibir esa gloria que Jesucristo recibió allá arriba. ¿Por qué? Porque Él fue el único que venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Ningún hombre va a recibir ese tipo de gloria. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen la santidad y no tienen el poder para hacerlo. Solamente Cristo Jesús. ¿Por qué creen que no había nadie que pudiera abrir el libro allá en los cielos y desatar el sello? Y decía Juan, y miré, yo aquí lloraba porque no había nadie digno de desatar el sello de ese libro. Y viene un ángel y dice, ¿pero por qué lloras? Es que no hay nadie, ¿no? Sí hay alguien. Mira, aquí está el león de la tribu de Judá. Él es digno. Ahora, ¿significa que el Padre o el Espíritu Santo no eran dignos? Sí, pero aquí se trataba de alguien aparte de Dios y era Jesucristo como hombre. Por eso dice ahí el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Él es la raíz y el linaje de David, dice la Escritura. Como rey, como hombre y como Señor, Él abrió y desató el sello. Ellos no entienden eso. ¿Cuál es la grandeza de que Jesucristo haya subido y haya sido recibido en gloria? No como Dios, como hombre. ¿Significa, estoy diciendo que no es Dios? No, sí es Dios. Pero está recibiendo la gloria como hombre. ¿Por qué? Porque venció. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesucristo venció a Satanás, a la muerte y al pecado porque era Dios? No, porque si Dios hubiera bajado para hacer eso, lo hace en un tronar de dedos.
sino que estando en la condición de hombre venció a... Miren, ¿a dónde venció a Satanás? En el monte de la tentación, en el desierto. ¿En dónde venció al pecado? En toda su vida, hasta que muere en la cruz. Ahí es donde se le carga el pecado de todos. Pero hasta ahí él estuvo sin pecado. Venció al pecado y después dice que venció a la muerte. Hay que recordar que aunque él dijo, yo pongo mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Recuerde que dice la Escritura que Dios fue quien le levantó de los muertos, y también dice que el Espíritu Santo le dio vida. ¿Qué nos está diciendo? Que él como hombre no se valió de su divinidad. ¿Para qué? Para vivir. ¿Por qué? Porque él tenía que vencer como hombre. Y entonces, al vencer a Satanás y al vencer el pecado, Dios, el Padre, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, lo levanta de los muertos. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. Porque como Dios, a Él no le hubiera costado trabajo obedecer y cumplir la ley. Como Dios no le hubiera costado vencer más a sus enemigos. Miren, tanto era así que cuando se acercó al endemoniado gadareno, eran, no sé, miles de demonios adentro de él. ¿Qué tienes en contra de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes del tiempo? Ellos sabían quién era. Sabían quién era. Ellos podían identificar la autoridad y el poder que había en él. Pero Jesús no se valió de eso. No, está bien, no nos eches de aquí nada más porque sí, mira, además te pedimos permiso, nos podemos meter en los cerdos. Órale, váyanse a los cerdos. ¿Me entienden? Aún siendo Dios, no se valió de Dios para vencer. Como hombre, como el ungido, como el empoderado de Dios, porque él fue empoderado por el Espíritu Santo. Le dicen a Jesús, tú por el poder de Belzebú echas fuera a los demonios, pero Jesús le dice, no, yo por el dedo de Dios, o sea, por el poder del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios. Oye, Dan, Oigo. nosotros le hemos prestado poca atención al evento ese que aparece en Lucas capítulo 1, verso 39 al 45, cuando María visita a Elizabeth. Cuando sacan la enseñanza, ahí María, Madre de Dios, ellos están haciendo una analogía o una inferencia teológica, y las doctrinas cristológicas no las sacamos por inferencia, las sacamos directamente de la Escritura. Pero ese evento está ahí, pero no está para enseñarnos que María es Madre de Dios, no lo dice en ninguna parte. Entonces debemos buscar el verdadero sentido de esa Escritura. ¿Por qué está ahí? Y al examinar ese pasaje, a mí se me presentan varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se habrá sentido María cuando su pariente Isabel la saludó? ¿De qué se sorprendió María? ¿Y cómo es bendecida y animada María? Porque ahí recibió ánimo. Y la pregunta es que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos noticias especiales para compartir, ¿a quién llamamos? ¿O cómo nos puede servir a nosotros la fe de María? O si alguna vez Dios nos ha proporcionado a alguien con quien compartir una alegría ante lo imposible, o para comprender el lugar peculiar en que nos encontramos. ¿Y cómo nos impacta eso? ¿Puede Adonai, el Señor, usarnos para ser esa persona para otra persona? Alguien que muchas veces, aunque esté lleno, rodeado de gente, pero hay noticias especiales que no tienen con quién compartirlas. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a buscar el verdadero sentido de lo que está ocurriendo ahí. Porque Isabel era una persona extraordinaria. Ella tuvo fe, pero su esposo no la tuvo. Él quedó mudo por la incredulidad, mientras Isabel podía hablar libremente y animaba a María. Elizabeth, ¿no es cierto?, era gris, arrugada, mucho mayor que María, y había pasado muchos años en la sinagoga pidiéndole a Dios un niño. El marido
de ella era un sacerdote que fue elegido por sorteo del turno de Abías, dice la escritura. Eso nos permite conocer el nacimiento de Jesús, la fecha. Según la costumbre del sacerdocio para entrar en el templo del Señor y quemar incienso en él, Lucas 1:9. Él amaba a su esposa y comprendía su angustia por la esterilidad, además de sentir la pérdida de no tener un hijo, y recuerda que los judíos veían la esterilidad como el castigo del Señor por el pecado. También había orado